Bienvenidos, hermanos, y gracias por la invitación también. Recomiendo, si es que alguien no tiene el libro, que lo mire por la página de Facebook, que lo estamos publicando de todos los días, y es que pueden hallar incluso más información, más textos bíblicos, y pueden complementar el estudio diario, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar. Bien, el tema de hoy trata sobre el ejemplo de oración de Jesús y los discípulos. Ayer habló Esther sobre el deseo de orar, ¿cierto? Y creo que hizo un poco de hincapié en la vida de oración de Jesús. Pero hoy vamos a repasar un poco más la vida de Jesús y sobre todo cómo influía la oración en la vida de Jesús. Hemos leído en varios pasajes de la Biblia que Jesús oraba constantemente. En Lucas 5:16 dice que más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Se imaginan? Él buscaba un lugar especial. Nosotros también podemos buscar un lugar especial, en nuestra casa o un momento especial, ¿no? Apartarnos de todo y orar. Y también en otro texto, en Lucas 6:12-13, menciona que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué hizo Dios antes de llamar a los discípulos? Oró, ¿cierto? Se preparó antes de hacer esa gran obra, ¿no? Es algo importante para aprender nosotros, porque frente a algún acontecimiento podemos prepararnos, ¿no? En la primera hora de la mañana. Y bueno, Lucas 9:29 también menciona, dice la Biblia, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Se imaginan? Mientras que oraba, su rostro se hizo otro y su vestido blanco y resplandeciente. Eso fue antes de la transfiguración, ¿no? Pero ¿cómo era esa relación que tenía con su padre, ¿no? Como se dijo ayer, que Jesús no solamente tenía la necesidad de orar, ¿no? Sino tenía el deseo de orar, de hablar con su padre, ¿no? Él sentía gozo, satisfacción al hacer eso, al orar. Este libro, en el libro de los 40 días, menciona, en el día de hoy, nos dice que Jesús era traído por el Espíritu Santo a pasar mucho tiempo con su Padre Celestial en oración. Qué bonito, ¿cierto? Es como cuando nosotros estamos enamorados, y hay muchos casados ya. Recuerden cuando estaban enamorados, ¿no? ¿Qué pasaba? No cuentas las horas, ¿no? Se te hace largo el día para poder ver a esa persona que tanto amas, que tanto quieres, ¿no? Lees y relees los mensajes de texto, mira la foto en el móvil, vas mirando las redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque amas a esa persona, quieres escuchar su voz, quieres saber qué está haciendo, ¿cierto? Esa es la diferencia de amar o no amar. Y en este caso, Jesús amaba a su Padre, por eso quería establecer una conexión, ¿no? Buscaba un momento para estar a solas con Él, ¿no? Y no solamente era para contarle lo del día a día o qué estaba pasando, ¿no? Jesús no solamente buscaba a su Padre para eso, sino que Él sentía que en esos momentos de oración, Él era uno con el Padre. Él recibía poder, dice, para hacer la obra que había sido encomendado, para cumplir la misión que Él tenía que hacer en la tierra. Es lo mismo, a mí me pasa lo mismo, creo que me pasa lo mismo, lo siento así, los sábados, ¿no? Cuando nos reunimos en la iglesia, o cuando nos reunimos antes también, ¿no? El sábado vas a la iglesia, desconectas de todas tus actividades cotidianas, ¿no? Ya ese día no cocinamos, ese día no vamos a terapias, no vamos aquí a citas, no vamos a tantos sitios, y ese día estamos congregados con nuestros hermanos, nos reunimos, cantamos a Dios, estudiamos aún más. Aparte de todos los días, aún más estudiamos la palabra de Dios, repasamos la escuela sabática, estamos en momentos de oración. Entonces, ese momento es como que nos recargamos de mucha fuerza para sobrellevar toda la semana, ¿no? Lo mismo nos sucede cada mañana, o nos debería suceder, ¿no? Cada mañana al estudiar su palabra, ¿no? Al orar con Dios, ¿no? Encomendar nuestro día a Dios, consagrar nuestro día a Dios, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo que dice el libro, ¿no? Dice que Jesús ganó sus victorias sobre las obras de Satanás en esos momentos de oración. ¿Cómo lo hizo? Porque Él se preparaba antes de luchar con todas las fuerzas del mal. ¿Con qué se enfrentaba Jesús cada día? Con enfermos, con endemoniados, quizás contra tempestades, ¿no?
con muchas cosas, claro. Entonces él se preparaba, pero no se preparaba en ese momento. ¿Ustedes han visto a Jesús orando antes de hacer algún milagro? No, él ya lo hacía antes, ¿cierto? Él se preparaba, por eso en las mañanas o en las noches orando, ¿no? Él recibía el poder, ¿no? Para hacer todos esos milagros durante la oración. Entonces la pregunta es, ¿y por qué nosotros no oramos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no oramos? Si sabemos que en la oración hay poder. Pues sucede que a veces nosotros como seres humanos vemos nuestros errores, ¿sí? Nos sentimos animados pensando que Dios quizás no nos quiere escuchar. Es que hemos caído una vez y otra vez y hemos prometido, no voy a cometer ese mismo error, voy a cambiar mi vida, voy a ser diferente. Pero quizás nuevamente cometemos el error y nos sentimos pues un poco tristes. Dices, pues Jesús, otra vez le voy a decir, pues él no va a querer escucharme. Entonces, ¿saben? Necesitamos hacer nuestras peticiones a Dios, porque dice, nunca he rechazado nadie que acuda a Él con el corazón contrito o triste, ¿no? Hay un texto de N.G. de White que me gustaría leerlo. Dice, ninguna oración sincera se pierde. En medio de las antífonas del coro celestial, Dios oye los clamores del más débil de los seres humanos. Esto está en el libro de los lugares celestiales, en página 82. Y qué bonito, ¿no? Cuando dice ninguna oración sincera se pierde, ¿no? Que ustedes recuerdan la experiencia de Pedro. Pedro cayó una y otra vez. Y siempre Pedro era uno de los discípulos, creo que más difícil, uno de los más difíciles de tratar. Y bueno, Pedro fue aprendiendo. Pedro incluso hasta el final negó a Jesús, ¿no? Pero Jesús siempre lo miraba con una mirada de amor, de darle otra oportunidad, ¿no? Y cuando uno lee en el texto, es conmovedor leer cómo le sucedía a Pedro en esos tiempos de la iglesia primitiva. Dice que por donde él pasaba, las personas eran sacudidas por el poder de su testimonio. Se bautizaron miles. Pero dice que también cuando él sabían que iba a pasar por la ciudad, sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en las camas y los lechos, porque al pasar Pedro, si su sombra caía sobre algunos de ellos, los sanaba. ¿Se imaginan? Eso está en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 5. Imagínense cuántas cosas maravillosas hizo Dios con Pedro. ¿Y cómo no va a poder hacerlas con nosotros? Por eso es que necesitamos orar, necesitamos hacer de eso, de la oración, algo tan básico como respirar. Ahora vamos a explicar cómo podemos hacer eso. Entonces, primero, habíamos visto que la oración era básica o es necesaria para contrarrestar los ataques del enemigo, ¿cierto? Dice el libro que Cristo mantenía su unidad con el Padre, ¿no? Y recibía su poder sobre el enemigo en los momentos de oración con el Padre, ¿no? Luego salía y dice de esos momentos de oración llevando al Padre con él. Nunca se iba solo, sino que llevaba al Padre con él. Por eso es que decía que él se sentía uno con el Padre, ¿no? Cuando él oraba. Entonces, otra cosa que quería resaltar aquí es que el ejemplo de la vida de oración de Jesús no solamente fue para él, ¿no? Y él oraba y ya está, no. Sino que sus discípulos veían todo eso. Entonces, eso fue como un reflejo, ¿no? Y los discípulos recordaban cómo Jesús, ¿no? Siendo Dios, aún oraba, ¿no? Y ellos también hicieron eso, ¿no? Fue una parte primordial para ellos, ¿no? Al desarrollar su ministerio. Y qué bonito. Esto es como cuando un padre, tú te dice, ¿no? Bueno, o tú le puedes decir a tu hijo, ora, ¿no? Ora porque es bueno y todo demás. Pero si tú como padre no oras, pues tu hijo no lo va a hacer. Entonces, como padres, a los que son padres aquí en este grupo, bueno, oremos. Y oremos con nuestros niños también, porque es importante. Es importante enseñarles, inculcarles a que hablen o que traten a Dios como un amigo, ¿no? Con respeto, pero como un amigo, que le cuenten todo a Dios y que confíen plenamente en Él. Y bueno, dice también en la Biblia, vamos a ver, cómo se reflejó este hecho de que los discípulos también oraban. Entonces, si me puede alguien ayudar en la lectura, está en Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Eso. Persistían en la oración y el ministerio de la palabra. Qué bueno, ¿no? ¿Qué más dice en Hechos 2:42?
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Exacto, perseveraban, ¿no? El otro decía persistían, ¿no? Y perseveraban en la oración. Y qué bueno, porque los primeros creyentes oraban en el templo, y no solamente en el templo o en sus casas, también dice que fuera. Vamos a leer un texto más que menciona el libro, en Hechos 16:13. Dice, Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Qué bonito. ¿Dónde solía hacerse la oración? ¿Dónde dice? ¿En las casas? Aparte de las casas, ¿dónde? Fuera de la puerta, en la calle. Exacto, ¿no? Afuera, en la calle, bueno, dice aquí, junto al río, ¿no? Fuera de la puerta, junto al río. Imagínense, buscaban esos lugares para hacer la oración en medio de la naturaleza, ¿no? Qué bonito. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Los apóstoles eran hombres de oración, ¿no? Y también Pablo, incluso Pablo dijo que él también oraba. En 1 Tesalonicenses 3:10 dice, orando de día, de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Imagínense, orando de noche y de día. Y yo lo podía complementar con un versículo muy conocido, que a ver si me lo dicen, en 1 Tesalonicenses 5:16. Si es un versículo corto. ¿Qué dice? A ver si alguien lo sabe. Orar sin cesar. Exacto. Orar sin cesar. Eso lo sabemos de memoria, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se ora sin cesar? ¿Ustedes creen que se puede orar las 24 horas del día? Bueno, menos cuando estés durmiendo, porque estás durmiendo. ¿Creen que se puede hacer eso? Un poco difícil, ¿no? Porque algunos me dirán, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que conducir, tengo que hacer muchas cosas, tengo que cocinar. Pues sí, pero... No se puede. ¿No se puede? Sí se puede. Sí se puede. ¿Cómo se puede? Conversar cada momento, dónde estás y tú qué haces. Preguntar a Dios si esto está bien, esto está mal, si esto va a salir bien. Hasta para cocinar, abrir la nevera, decir, Señor, dame sabiduría que puedo cocinar hoy día, que no tengo idea. Y de repente te sale una idea y te sale una comida buena. Cuando vas al mercado o a comprar al supermercado, que te dé sabiduría y que conversar cada momento en lo que haces. Exacto, exactamente. Es así. Tenemos que llevar una vida de comunión con Dios y de eso se trata, de hablar diariamente con Dios y haciendo las actividades, haciendo muchas cosas, pero podemos hacerlo. ¿Por qué no? Estás conduciendo, como dice, está conduciendo el coche. Puedes estar conversando con Dios, puedes estar en tu mente, ¿no? Y si estás solo, ¿por qué no? Hablar en voz alta también con Dios. Esa es una vida de comunión con Dios. ¿Cómo? Y buscar también los rincones, como dicen, ¿no? Los espacios, los lugares alejados, ¿no? Y tener un encuentro con Dios, ¿no? Aparte de la oración en público, la oración o la familia, buscar esa conexión diaria con Dios, ¿no? Y seguir el ejemplo de Jesús, sobre todo, porque hemos estudiado hoy el ejemplo de Jesús, cómo fue en su vida, ¿no? Y también, algo que me faltó recalcar allí, se nos decía también en el libro que los hombres de oración son hombres o personas, ¿no? De poder, ¿no? Personas de poder. La oración equivale a tener poder, ¿no? Entonces, que cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres de oración, seamos unos poderosos guerreros de la oración, ¿no? Y yo con esto concluyo y os animo a seguir orando, ¿sí? Y preparándonos. Bueno, gracias. Muchas Amén. gracias, hermana, por compartir con nosotros esta pequeña reflexión, pero muy importante, sobre la oración. Bueno, querida familia, realmente al concluir esos 40 días de reavivamiento y reforma,
uno de los cambios que tiene que haber en nuestra vida es que seamos cristianos, poderosos guerreros, ¿no? De la oración, así como decía Roxana. Bueno, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros de poder tomar decisiones en nuestra vida, que nos ayude para poder estar cada día más conectado con Dios. A lo mejor hacemos un cálculo de cuánto oramos durante el día. Si a lo mejor oramos 1 hora, pues que sea 5 horas de aquí adelante, ¿no? Jesús dedicaba tiempo, noches enteras, estaba en comunión con el Padre, ¿no? Para vencer tentaciones, para poder seguir adelante a pesar de las barreras que hay. Necesitamos orar, necesitamos estar en comunión con Dios. Bueno, pues hemos finalizado y Dios mediante, mañana os esperamos a las 8:30 de nuevo, pero sin antes comentar que todas las noches que estamos regalamos este hermoso libro que es el camino a Cristo. Familia, vamos a finalizar y os invito ahí donde estéis para poder cerrar nuestros ojos e invitar al pastor, ya que está con los conectados, para poder terminar con una oración. Amado Padre, que moras en los santos cielos, Señor, nuevamente agradecemos la oportunidad que nos has brindado en esta noche de poder reflexionar sobre la oración y sobre el ejemplo que tú nos dejaste, al igual que a los discípulos, para que nuestras vidas puedan ser poderosas, Señor. Permite que estos 40 días sean de gran bendición para cada uno de nosotros, que podamos recibir la unción de tu Santo Espíritu y que los hermanos que no han podido conectarse, Señor, ellos puedan también, de alguna forma, tener un encuentro personal contigo cada día. Bendícenos, Señor, guárdanos ahora en la noche para dormir y descansar con bien, que mañana nuevamente podamos enfrentar el nuevo día con tu compañía, Señor, y también con tu bendición. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, Señor. Bueno, queridos hermanos, que el Señor bendiga a cada uno de vosotros y Dios mediante mañana os invitamos de nuevo 8:30 a 9 para hablar sobre el tema titulada ¿por qué necesitamos orar? Vamos a ver por qué tengo que orar, qué beneficios tengo para orar. Mañana lo vamos a ver. Amén. Muy bien, buenas noches a todos. Que descanséis. Buenas noches. Hasta mañana. Mañana. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.